El viceministro de Planificación y Coordinación, David Huachala. Viceministro, le agradezco mucho por este tiempo. El anuncio del presidente de este plan que va a tratar de normalizar la situación tanto del combustible como de la canasta familiar en 10 días ha puesto la atención de todos. Sin embargo, hay sectores que dicen que 10 días es demasiado y que, por ejemplo, para los productores, en el caso de la cosecha y la siembra, ya los tiempos no van a alcanzar. Viceministro, ¿de qué se trata este plan? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando, las acciones inmediatas que se están tomando, primero para lo del combustible y también para evitar que los precios de la canasta familiar sigan subiendo? No, muy buenos días a usted y un saludo a toda la audiencia de su programa. Bueno, informar que justamente el anterior viernes a la cabeza del presidente se sostuvo una mesa de trabajo donde participaron diferentes representantes y líderes de las industrias productoras de alimentos del país, ¿no? Ahí justamente manifestaron su preocupación por este tema de garantizar la provisión de combustible, justamente entendiendo que se están en un ciclo productivo donde tienen que cosechar y también tienen que sembrar, y la no provisión del combustible comprometería de alguna manera la seguridad alimentaria de la siguiente gestión. En ese entendido, se presentó en esa reunión este plan de retorno a la normalidad, ¿no? El cual está enfocado justamente a restituir la cadena de suministro de combustible en todos los departamentos, pero hacer una priorización justamente y énfasis en el sector productivo de Santa Cruz, ¿no? Entendiendo de que existe una alta demanda de diésel en el sector y es importante justamente atender la misma. Ya Yacimientos ha manifestado que se está contratando justamente y están por transitar más de 2.500 cisternas, 1.000 cisternas de gasolina y 1.500 cisternas de diésel, justamente para atender esta demanda de combustible que ha sido paralizada durante estos 24 días de bloqueo, ¿no? Viceministro, y en ese sentido, habían voces que decían que el problema no eran los bloqueos que estaban en Cochabamba, porque el combustible llegaba o de Chile o de Argentina o Paraguay y no debería haber ningún problema. ¿Cómo se puede garantizar en ese sentido que van a llegar los volúmenes necesarios si no han podido aterrizar en Bolivia hasta el momento? Bueno, lo que ha explicado Yacimientos en su momento es de que por temas de logística y de costos hacían una importación considerable. Lo grueso de la importación venía por el puerto de Arica, es decir, por Occidente, lo cual ha sido afectado en su internalización hasta Santa Cruz justamente por el tema de los bloqueos, y ha generado costos adicionales para que busquen rutas alternativas. Sin embargo, Yacimientos viene comunicando de que ya se tiene contratado la cantidad de combustible necesario para satisfacer justamente esta demanda insatisfecha. También hay que entender que la logística para la importación de combustible no es que las cisternas se dirigen directamente a los surtidores, sino que van a una planta de almacenamiento en Santa Cruz, es en Palmasola, y a partir de ahí realizan los despachos ya a los diferentes surtidores. Entonces, existen limitaciones logísticas de la capacidad de la planta, así como las limitaciones logísticas también de los diferentes puntos de despacho que se tiene en cada uno de los surtidores. Entonces, en el marco de toda esta logística de restitución del combustible en los diferentes puntos de despacho, obviamente se va a ver la disminución de las diferentes filas que se han realizado, ¿no? ¿Y cuánto demoraría llegar a la normalidad según los cálculos que se han hecho? Bueno, lo que se manifestaba era hasta 10 días por parte del señor presidente, que esto justamente implica estos cuellos de botella en términos de logística que se tiene en la importación y en el despacho de combustible, ¿no? Y en el tema de los precios, porque hay escasez de arroz, hay escasez de harina, el tema del pollo también ha tenido muchos problemas. Esto ha hecho que se afecte
directamente al precio de los productos de la canasta familiar, por un lado, y por otro lado, el tema de los productos que están importados y que uno va al mercado y ve que han subido entre el 30, 40 y hasta el 50% de su precio real. Bueno, en el mes de octubre se ha observado el dato de inflación, ¿no? Que ha alcanzado el registro de 1,64%. Eso significa que al mes de octubre la inflación acumulada llega a 7,26%, pero lo que ha sucedido en este incremento de precios en el mes de octubre, el 90% de ese incremento se explica justamente por este bloqueo criminal que han realizado los seguidores del señor Evo Morales, que ya acumulan con el paro de inicio de gestión ya 40 días de paros, una afectación al sector productivo de más de 4.000 millones de dólares, afectando justamente en el bienestar de las familias menos favorecidas. En ese entendido, el gobierno nacional ha venido trabajando en realizar puentes aéreos para transportar los alimentos necesarios para los departamentos de Cochabamba y La Paz, justamente cuando habían estos bloqueos, y de la misma manera se está realizando la provisión de insumos necesarios para garantizar que los niveles de precios disminuyan. EMAPA está proveyendo de arroz, también EMAPA está proveyendo de harina a los panificadores, justamente para que esto no tenga una incidencia en el nivel de precios. Por lo tanto, el gobierno nacional se viene ocupando para poder disminuir esta escalada inflacionaria que ha sucedido en el mes de octubre. ¿Qué tan importante va a ser la reunión del viernes del presidente con los productores de Santa Cruz, viceministro? Bueno, muy importante y en la línea de este diálogo directo que ya ha encumbrado el señor presidente justamente con los actores claves del sector productivo, ahí se va a poder intercambiar cualquier tipo de reclamo que es natural por esta situación de desabastecimiento, pero también las diferentes propuestas que entendemos que ellos tienen para poder solucionar algunos problemas particulares que tienen los diferentes sectores, y el gobierno nacional justamente va a evaluar los mismos para poder ver la viabilidad de su implementación. Muchos sectores están pidiendo que se levante las restricciones para poder importar combustible. ¿El gobierno está tomando en cuenta estos temas, viceministro? Bueno, ya lo han manifestado Yacimientos de que están abiertos a evaluar justamente esa propuesta de que el sector privado se encargue de la importación de combustible y sean ellos quien hagan la venta ya en detalle al público en general. Eso hay que analizarlo, es lo que han manifestado los técnicos de Yacimientos, pero eso no implica que el gobierno nacional levantaría la subvención, ¿no? Entonces, justamente estos escenarios de diálogo son los escenarios propicios para hacer ese tipo de propuestas. Pero el gobierno, el presidente Luis Arce y su gabinete económico tienen en cuenta esto para poder cambiar la política hidrocarburífera y poder comenzar la importación privada de carburantes. Bueno, hay que informar a la población de que ya existe un mecanismo de importación directa del sector privado, el cual está destinado justamente al consumo propio de algunas industrias y algunos sectores productivos privados, ¿no? Entonces, ya existe eso, ya diferentes industrias han venido realizando justamente toda esa tramitología para poder importar directamente el combustible que ellos necesitan, ¿no? Ahora, lo que se está proponiendo es que exista, que el sector privado realice la importación y haga la venta al público en general. Justamente esa es la propuesta que Yacimientos ha manifestado que está abierta a evaluar. Viceministro, le agradezco mucho por este tiempo. Los agradecidos somos nosotros. Un saludo a usted y a toda la audiencia del programa.